Era una luminosa mañana de septiembre de 2025, y Barcelona vibraba con la energía de la Mercè, la fiesta mayor que llenaba la ciudad de vida. En el Eixample, los balcones se engalanaban con banderas catalanas y flores, mientras los puestos del Mercat de Sant Antoni desprendían aromas de pa amb tomàquet, butifarra a la brasa y calçots asados. Los músicos callejeros tocaban sardanas en las plazas y los niños corrían con gegants de papel maché riendo bajo el sol mediterráneo. Pero en el hospital de la Santa Creu y Sant Pau, un oasis de calma en medio del bullicio, el mundo exterior se desvanecía, reemplazado por el eco de pasos sobre los suelos de mármol y el zumbido suave de las máquinas médicas. Víctor Navarro, de 38 años, ajustó su corbata de seda italiana mientras recorría los pasillos modernistas del hospital, cuyas vidrieras proyectaban mosaicos de colores en las paredes. Como presidente de Navarrotec, una empresa que dominaba la innovación tecnológica en 3 continentes, estaba acostumbrado a controlar cada detalle de su vida. Pero hoy su corazón latía con una inquietud que ningún contrato millonario podía calmar. En pocos minutos anunciaría una donación de 10 millones de euros para la investigación de enfermedades raras, un gesto que los medios ya calificaban de histórico. Sin embargo, para Víctor no era solo filantropía. 5 años atrás, su madre, Montserrat, había sucumbido a una enfermedad tan rara que los médicos apenas podían pronunciar su nombre. La imagen de su deterioro, la mujer que le enseñó a amar los atardeceres en la Barceloneta reducida a un suspiro en una cama de hospital, lo perseguía aún. Había gastado millones en especialistas, pero solo recibió condolencias. Nadie debería pasar por eso, murmuró, practicando su discurso mientras su asistente, Marta, le entregaba los últimos detalles. La prensa está lista, señor. Navarro, dijo ella, ajustando sus gafas. El discurso está en su tablet, pero la mente de Víctor divagaba, atrapada en el eco de su ático en la avenida Diagonal, un espacio de diseño impecable con vistas al Sagrada Familia, pero vacío, de vida. A pesar de su fortuna, cada noche regresaba a un silencio que nunca había sentido como hogar. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, pensó en Elena Martí, la mujer que llenó sus días universitarios con risas y lienzos coloridos. En su pequeño piso en Gracia, los cuadros de Elena cubrían cada pared capturando amaneceres en Montjuïc y atardeceres en el Parc Güell. Pero 6 años atrás, su despedida había sido amarga. Ella se negó a seguirlo a Singapur, donde Navarrotec estaba expandiéndose, y él eligió su ambición sobre su amor. No puedo dejar mi vida aquí, había dicho Elena con lágrimas en los ojos, y tú no puedes dejar la tuya. Víctor se preguntó si ella aún pintaba, si todavía creía en los cuentos de amor eterno. Al entrar en la sala, los flashes de las cámaras lo cegaron y los periodistas se acomodaron en sus sillas. Señoras y señores, comenzó, su voz firme a pesar de las emociones que bullían bajo su traje de Armani. Hoy damos un paso para que ninguna familia sufra como la mía. Pero antes de continuar, algo lo detuvo. A través de la puerta acristalada, en el pasillo, vio a 3 niñas idénticas, de unos 5 años, de pie junto a la estación de enfermeras. Vestían vestidos coloridos, rojo, azul y verde, como un arcoíris vivo. Sus ojos oscuros lo observaban, con la curiosidad desinhibida de los niños, y algo en ellas le cortó el aliento. La niña de rojo cruzó los brazos, un gesto tan familiar que Víctor sintió un escalofrío. Era el mismo ademán defensivo que Elena usaba en sus discusiones, en la Facultad de Bellas Artes, cuando hablaban de un futuro que nunca llegó. Las otras 2, en azul y verde, lo estudiaban con igual intensidad, pero de manera distinta. La de azul inclinaba la cabeza, como analizando, mientras la de verde sonreía tímidamente, como si quisiera ofrecerle algo. Víctor detuvo su discurso a media frase, sorprendiendo a los periodistas. «Disculpen un momento», dijo, saliendo al pasillo. «Disculpe», le dijo a una enfermera que pasaba, su voz más temblorosa de lo que esperaba. «¿Quiénes son esas niñas?» La enfermera, una mujer de unos 40 años con una sonrisa cálida, respondió: «Oh, las trillizas Martí. No son pacientes, están visitando a su madre, Elena, en la habitación 412. Han estado aquí todos los días durante un mes. Una familia encantadora». El apellido Martí golpeó a Víctor como un trueno. Calculó mentalmente. 5 años, trillizas Elena. ¿Era posible? Sus manos temblaron mientras la enfermera añadía: «La madre tiene lupus sistémico, una enfermedad complicada. Las pequeñas son muy valientes». Víctor regresó a la conferencia, pero sus palabras eran mecánicas. Las imágenes de las niñas lo perseguían. La postura de la de rojo, la mirada curiosa de la de azul, la sonrisa tímida de la de verde.
Tras los aplausos y aprecios, despidió a su chofer y caminó solo por los pasillos del hospital, buscando claridad en el aire impregnado de desinfectante. Algo en esas niñas lo había desarmado, no solo por su apariencia, sino por una conexión que no podía explicar. Al pasar por el ala de tratamientos especiales, financiada en parte por sus donaciones, las vio de nuevo, sentadas en un banco, compartiendo un bocadillo de jamón. La de rojo lideraba, dividiendo el pan con precisión quirúrgica, mientras las otras obedecían agradecidas. Se acercó lentamente, temiendo asustarlas. «Hola», dijo agachándose a su altura. «Me llamo Víctor. ¿Qué están comiendo?» La niña de rojo lo miró con desconfianza. «Soy Clara», dijo. «Esto es un bocadillo. Mamá dice que debemos compartir». La de azul, Sofía, añadió. «Es de jamón serrano, pero no tan bueno como el de casa». La de verde, Lucía, sonrió. «¿Quieres un poco?» Víctor negó, con la cabeza conmovido por su generosidad. «Gracias, pero ya comí. ¿Están aquí visitando a alguien?» «A nuestra mamá», dijo Clara, su tono protector. «Está enferma, pero pronto estará mejor». Sofía, inclinando la cabeza, preguntó. «¿Por qué estás aquí? No pareces enfermo». Víctor rió, sorprendido por su franqueza. «Vine a ayudar a los médicos a encontrar curas para personas como tu mamá». Lucía, con ojos brillantes, dijo. «Eso es bueno. Mamá necesita mucha ayuda». Antes de que pudiera responder, una mujer mayor apareció llamándolas. «Niñas, hora de volver con mamá». Clara tomó las manos de sus hermanas y las tres se despidieron con un pequeño adiós. Víctor se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. Martí, Elena, trillizas de 5 años. La posibilidad de que fueran sus hijas lo estremecía, pero también lo llenaba de un pánico que nunca había sentido en ninguna sala de juntas. Esa noche en su ático apenas durmió mirando las luces de Barcelona mientras calculaba fechas y recuerdos. Al amanecer llamó a su investigador privado, su voz firme pero cargada de urgencia. «Necesito información sobre Elena Martí, de unos 35 años en Barcelona. Tiene trillizas de 5 años. Quiero todo lo antes posible». El sol de la tarde se filtraba por los vitrales del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, proyectando arcoíris en los pasillos que Víctor Navarro recorría con pasos pesados. Era el lunes siguiente a la Mercè, y Barcelona había retomado su ritmo habitual. Los cafés de Passeig de Gràcia estaban llenos de turistas, los músicos tocaban en el metro y el aroma de fideuà escapaba de los restaurantes del Born. Pero, para Víctor, el mundo se había detenido desde que vio a las trillizas Martí, Clara, Sofía y Lucía. Sus nombres resonaban en su mente como una letanía, junto con la certeza que lo había mantenido despierto toda la noche. Esas niñas podían ser sus hijas. El informe de su investigador privado, Juan Morales, llegó a mediodía, y cada línea fue un golpe al corazón. Elena Martí, de 35 años, estaba internada desde hacía 6 semanas por lupus sistémico, una enfermedad autoinmunitaria que había empeorado gravemente. Sus hijas, Clara, Sofía y Lucía, habían nacido el 27 de marzo de 2022, exactamente. 5 años y 3 meses atrás, 9 meses después de la ruptura de Víctor y Elena. La matemática era irrefutable. Elena, madre soltera, vivía en un modesto piso en Gracia, luchando con facturas médicas que los tratamientos no cubiertos por la seguridad social acumulaban. Las niñas, según el informe, eran brillantes pero marcadas por la enfermedad de su madre, pasando cada tarde en el hospital. Víctor, sentado en su oficina con vistas al Mediterráneo, sintió el peso de 6 años de decisiones equivocadas. Recordó la última noche con Elena, en su apartamento lleno de lienzos a medio terminar. «No puedo abandonar mi arte, mi vida aquí», había dicho ella con lágrimas en los ojos. «Y tú no puedes abandonar tus sueños». Él, cegado por la ambición de expandir Navarrotec, se fue a Singapur sin mirar atrás, dejando solo una nota. «Lo siento, pero debo hacer esto». Ahora, esa decisión regresaba como un eco doloroso. ¿Cómo no se había dado cuenta? Elena estaba embarazada cuando él se marchó. Decidido a enfrentar la verdad, Víctor visitó al doctor Jordi García, el médico de Elena, presentándose como un donante interesado en financiar investigaciones sobre lupus. «La paciente responde lentamente al tratamiento», explicó. García, un hombre de unos 50 años con ojos cansados pero amables. «Los medicamentos experimentales son caros y no están cubiertos por la seguridad social. Para una madre soltera, eso es un estrés adicional, especialmente con 3 hijas pequeñas». Las palabras «madre soltera» resonaron en Víctor como un martillo. «¿Cómo están las niñas?».
preguntó intentando mantener la compostura. García sonrió. Son un tesoro. Valientes, siempre con su madre, trayendo dibujos y cuentos para alegrarla. Víctor salió al jardín del hospital, donde los plátanos proyectaban sombras en los bancos de piedra. A través de una ventana, vio a las trillizas jugando con una mujer mayor, probablemente su tía. Clara, en rojo, lideraba un juego de rayuela, dibujando líneas con tiza en el suelo. Sofía, en azul, observaba con atención, como si calculara los patrones del juego. Lucía, en verde, cantaba una canción infantil, su voz suave como una brisa. Cada detalle confirmaba lo que ya sabía. Clara tenía la barbilla decidida de su abuela Montserrat, Sofía su propia costumbre de analizar antes de actuar, y Lucía los ojos expresivos de Elena, llenos de vida. La verdad lo abrumó. Esas niñas eran sus hijas, y él perdido había sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. La culpa lo consumía, pero también lo llenaba de una urgencia feroz. No podía seguir viviendo como si no existieran. Decidido, buscó a Teresa Pérez, la tía de Elena, profesora de literatura en la Universidad de Barcelona. La encontró saliendo de un aula en el barri Gòtic, su rostro marcado por años de responsabilidad. «Señora Martí, soy Pérez», dijo Víctor, su voz más temblorosa de lo que quería admitir. «Creo que soy el padre de las trillizas de Elena. Necesitamos hablar». Teresa, una mujer de 52 años con el cabello corto y la mirada penetrante, lo estudió como si pudiera ver a través de él. «Así que finalmente lo descubriste, señor Navarro», dijo con frialdad. El gran Víctor Navarro, destructor de sueños, ha hecho sus cálculos. Sus palabras cortaron como cuchillos, pero Víctor no se inmutó. No sabía nada, dijo. Si lo hubiera sabido, habría vuelto. Teresa rió, una risa amarga que resonó en el patio gótico. ¿De verdad? Porque Elena te llamó 2 veces cuando descubrió que estaba embarazada. Tu asistente dijo que estabas no disponible para asuntos personales. La revelación fue un golpe físico. Víctor recordó aquellos meses en Singapur, días de 18 horas, negociaciones cruciales y su orden de filtrar todas las llamadas no relacionadas con el negocio. «Nunca recibí esos mensajes», murmuró. Pero Teresa no cedió. «No importa. Ahora». Elena decidió que un hombre que priorizaba el dinero sobre el amor no merecía saber de sus hijas. La conversación se prolongó, tensa y cargada de años de resentimientos. Finalmente Teresa sacó una caja de cartón vieja de su coche. «Elena escribió estas cartas para ti», dijo, su voz cansada. «Nunca las envió. Tal vez te ayuden a entender lo que perdiste». Esa noche en su ático, Víctor abrió la caja con manos temblando. Las cartas en la letra familiar de Elena eran un diario de dolor y amor. La primera, fechada 6 meses después de su partida. «Los bebés patearon hoy. Son 3, Víctor. Me pregunto si te importaría si lo supieras». Otra cuando las niñas tenían 6 meses. «Clara rodó hoy tan decidida como alguien que conocí. Sofía observa todo con ojos serios. Lucía ríe por todo. Son perfectas. La última de hace 2 años lo destrozó. Vi tu foto en una revista. Pareces exitoso y feliz. Me alegro de no haber enviado estas cartas. Construiste la vida que querías y nosotras la nuestra sin ti». Mientras leía, Víctor recibió una llamada de Juan Morales, su investigador. «Hay algo más, señor Navarro», dijo. Su asistente en Singapur, el que bloqueó las llamadas de Elena, recibió un soborno de 50.000 euros de su hermana, Laura Navarro. Ella temía que un escándalo familiar dañara Navarro Tech. Víctor sintió una furia fría. Laura, su hermana mayor, siempre había protegido la empresa a cualquier costo. Había vigilado a Elena desde entonces, asegurándose de que no contactara a Víctor. Ahora, con las trillizas en escena, Laura estaba dispuesta a hacer lo que fuera para mantenerlas fuera de la vida de su hermano. Víctor colgó, mirando las luces de Barcelona desde su ventana. Las cartas de Elena, las risas de las niñas, el gesto de Clara cruzando los brazos. Todo lo confrontaba con su pasado, pero también le ofrecía una oportunidad, una posibilidad de redención que nunca había imaginado. Decidido, marcó el número de Teresa. «Quiero conocer a mis hijas», dijo. «Haré lo que sea necesario». Pero no sabía que Laura, desde su despacho en la sede de Navarro Tech, ya estaba planeando su próximo movimiento, uno que pondría en riesgo todo lo que Víctor estaba a punto de construir. La luz del atardecer bañaba el jardín del hospital, de la Santa Creu y Sant Pau, tiñendo los bancos de piedra con tonos dorados y rosados. Era finales de septiembre de 2025 y Barcelona, aún vibrante tras la Mercé, se preparaba para el otoño.
En el barrio de Gracia, los cafés se llenaban de estudiantes y los artistas callejeros pintaban murales en las plazas, mientras el aroma de castañas asadas se mezclaba con el de las panaderías que horneaban pa de pajés. Pero en el hospital el tiempo parecía detenido, atrapado en el murmullo de las enfermeras y el zumbido de los monitores. Víctor Navarro, sentado en un banco del jardín, sentía el peso de las cartas de Elena Martí en su corazón. Cada palabra, escrita por la mujer que amó, lo había confrontado con su pasado. La decisión de dejarla por Navarro Tech, la ambición que lo cegó, y ahora la posibilidad de que Clara, Sofía y Lucía, las trillizas de 5 años que había conocido en 1970, el pasillo, fueran sus hijas. La revelación de que su hermana, Laura Navarro, había sobornado a su asistente para bloquear las llamadas de Elena añadía una capa de traición que lo consumía. Laura, siempre protectora del legado familiar, había mantenido a Elena y las niñas fuera de su vida para evitar un escándalo. Pero Víctor no podía seguir ignorando la verdad. Tras 2 semanas de negociaciones tensas con Teresa Martí, la tía de las niñas, Víctor obtuvo permiso para conocerlas, pero con condiciones estrictas. Solo como amigo de su madre, advirtió. Teresa, sus ojos fieros bajo el cabello corto. No les dirás quién eres hasta que Elena pueda decidirlo. Han pasado por demasiado con su enfermedad. Víctor aceptó, aunque cada fibra de su ser gritaba por reclamar a sus hijas. El jardín del hospital, con sus plátanos y fuentes, se convirtió en el terreno neutral para el encuentro. Víctor llegó 15 minutos antes, sus manos sudando como las de un adolescente en su primera cita. Llevaba una bolsa con pequeños regalos, lápices de colores para Clara, un libro sobre constelaciones para Sofía y una partitura de una sardana para Lucía. No eran regalos caros, sino pensados, basados en lo que había observado en su breve encuentro. Cuando Teresa apareció con las trillizas, su corazón se detuvo. Vestían nuevamente colores vivos, Clara en rojo, Sofía en azul, Lucía en verde. Sus rostros idénticos eran un milagro, pero sus expresiones únicas. Clara, desconfiada, lideraba. Sofía, analítica, observaba. Lucía, radiante, sonreía. «Niñas, este es el señor Navarro», dijo Teresa con cuidado. «Conocí a vuestra madre en la universidad». Clara dio un paso al frente como una pequeña diplomática. «Soy Clara», anunció, estudiándolo con ojos suspicaces. «Esta es Sofía y esa es Lucía». Lucía ofreció una sonrisa tímida, mientras Sofía inclinaba la cabeza como si descifrara un enigma. «Es un placer conoceros», dijo Víctor, arrodillándose para estar a su altura. «Vuestra madre me hablaba de 3 niñas muy especiales». Clara entrecerró los ojos. «Mamá nunca te mencionó. Si erais amigos, ¿por qué no sabemos de mi tiento ti?» La pregunta lo desarmó, cortando su compostura ensayada. «A veces», dijo lentamente, «los mayores toman caminos diferentes y pierden el contacto con personas importantes. Pero eso no significa que dejen de quererlas». Sofía, que había estado callada, habló de repente. «¿Por qué mamá se pone triste cuando ve familias con papás?» La inocencia de la pregunta lo golpeó como un puñetazo. Teresa intervino, rápidamente. «Sofía, suficiente por ahora». Pero Lucía, con su sensibilidad innata, estudió el rostro de Víctor. «¿Por qué tus ojos están tristes como los de mamá?», preguntó con una franqueza que lo dejó sin aliento. Víctor sintió su fachada desmoronarse. Estas no eran solo niñas, eran sus hijas, llevando pedazos de su corazón que nunca supo que había perdido. A veces susurró: «Los adultos cometemos errores que lastiman a quienes más queremos, y eso nos pone muy tristes». El encuentro duró apenas media hora, pero cada segundo fue un tesoro. Víctor les dio los regalos observando sus reacciones. Clara tomó los lápices con cautela, pero sus ojos brillaron al ver los colores vivos. Sofía abrió el libro de constelaciones, hojeándolo con fascinación. Lucía abrazó la partitura tarareando una melodía. «No necesitas comprarnos cosas», dijo Clara, su tono firme. «Mamá dice que el cariño no se compra». Víctor sonrió conmovido. «No es para comprar cariño, es porque vi quiénes sois». Clara dibuja para proteger lo que ama. Sofía pregunta para entender el mundo. Lucía canta para hacer felices a los demás. Teresa, observando desde un banco, notó la conexión inmediata, pero también la fragilidad del momento. «Eso es todo por hoy», dijo, llamando a las niñas. Lucía, antes de irse, le dio a Víctor una flor de papel que había hecho. «Para que no estés triste», dijo. Víctor la guardó en su bolsillo, sintiendo un nudo en la garganta mientras las veía alejarse. Clara liderando, Sofía analizando, Lucía cantando.
Durante las siguientes semanas, Víctor estableció una rutina cautelosa. Cada tarde, tras reuniones, en Navarro Tech llegaba al hospital con café para Teresa y pequeños gestos para las niñas. Un cuaderno para Clara, un mapa estelar para Sofía, una flauta de juguete para Lucía. Aprendió sus lenguajes. Clara dibujaba cuando estaba preocupada. Sofía preguntaba para calmar su ansiedad. Lucía cantaba para expresar sus emociones. Una tarde, mientras compartían un pan con chocolate, Clara lo miró fijamente. ¿Por qué sigues viniendo? ¿Es solo porque mamá está enferma? Víctor eligió sus palabras con cuidado. Vengo porque me importáis. Sois valientes, listas y hacéis que quiera ser mejor persona. Sofía, hojeando su mapa estelar, preguntó: ¿Conocías a mamá cuando pintaba cuadros de estrellas? Víctor asintió, su voz suave. Sí, pintaba amaneceres que hacían que todos se sintieran menos solos. Lucía, tocando su flauta, añadió: Mamá dice que las estrellas son cuentos que el cielo cuenta. ¿Tú crees eso? Víctor sonrió. Creo que tu mamá tiene razón. Pero la paz era frágil. Laura Navarro, desde su despacho en Navarro Tech, se enteró de las visitas de Víctor. Furiosa lo confrontó en su ático. ¿Estás loco? Esas niñas no son tu responsabilidad, dijo, su voz afilada. Si las reconoces, será un escándalo. La prensa destrozará nuestra empresa. Cuando Víctor se negó a retroceder, Laura cambió de táctica. Contrató a un detective privado para investigar a Elena, insinuando que su enfermedad la incapacitaba como madre. Si sigues con esto, demandaré por la custodia, amenazó. Un soltero obsesionado con el trabajo no es apto para criar a 3 niñas. Víctor, herido por la traición de su hermana, reforzó su juezín. Son mis hijas, dijo, y haré lo que sea para protegerlas. Pero no sabía que Laura ya había contactado a un abogado, dispuesta a usar su influencia para separar a Víctor de las niñas y mantener el control de Navarro Tech. El otoño de 2025 envolvía Barcelona en un tapiz de hojas doradas y ocres, y las calles del Eixample resplandecían bajo la luz suave de octubre. Los puestos de la Castañada llenaban las plazas con aromas de castañas asadas, boniatos calientes y panellets de piñones, mientras las familias se reunían en el Parc Güell, admirando los mosaicos de Gaudí bajo un cielo despejado. Los niños corrían por las ramblas, comprando caganers para los belenes navideños, y las campanas de la catedral resonaban en el barri gòtic anunciando la misa vespertina. Pero en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, el bullicio de la ciudad se desvanecía, reemplazado por el eco de pasos apresurados sobre los suelos de mármol y el zumbido constante de los monitores médicos. Víctor Navarro, de 38 años, había encontrado un frágil equilibrio con Clara, Sofía y Lucía, las trillizas de 5 años que ahora sabía que eran sus hijas. Cada tarde, tras largas reuniones en la sede de Navarro Tech, llegaba al hospital con pequeños gestos. Un cuaderno de dibujo para Clara, un rompecabezas de constelaciones para Sofía y una flauta de juguete para Lucía. Las niñas, aunque inicialmente desconfiadas, comenzaban a abrirse. Clara lo desafiaba con preguntas directas, como una pequeña fiscal. Sofía lo interrogaba sobre el universo, buscando lógica en un mundo caótico. Lucía, con su voz dulce, le ofrecía canciones que llenaban el aire de esperanza. Pero la amenaza de su hermana, Laura Navarro, pesaba como una nube oscura. Laura, protectora del legado de Navarro Tech, había contratado a un detective para desacreditar a Elena Martí, la madre de las niñas, y amenazaba con demandar por la custodia, alegando que Víctor, un soltero obsesionado con el trabajo, era apto para ser padre. Una fría mañana de octubre, mientras Víctor compartía un chocolate caliente con las niñas en el jardín del hospital, bajo la sombra de un plátano centenario, Teresa Martí, la tía de las trillizas, lo llamó con urgencia. Elena ha empeorado, dijo, su voz temblorosa, apenas audible por el viento que agitaba las hojas. Anoche sus riñones fallaron debido al lupus. Está en cuidados intensivos y los médicos dicen que necesita una cirugía de emergencia. Víctor sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies, como si la ciudad entera se hubiera detenido. ¿Cómo están las niñas?, preguntó, su mirada fija en las trillizas, que jugaban a las palmas en un rincón del jardín, sus risas contrastando con la gravedad del momento. Intentan ser valientes, respondió Teresa, sus ojos enrojecidos, pero están aterrorizadas. No han visto a Elena en 2 días. Víctor se acercó a las niñas, arrodillándose sobre la grava. Sus vestidos coloridos, rojo, azul y verde, parecían un desafío al gris del hospital, pero sus rostros reflejaban un miedo que ninguna niña debería conocer. Sé que estáis preocupadas por mamá,
dijo suavemente, su voz cálida pero firme. Clara, con los brazos cruzados en su gesto protector, lo miró fijamente. ¿Va a morir?, preguntó, su franqueza cortando el aire como un cuchillo. Sofía, sosteniendo un folleto médico que había encontrado en la sala de espera, añadió: «Leí que el lupus puede destruir los riñones. ¿Es por eso que está tan enferma?». Lucía, aferrando su flauta con manos temblorosas, susurró: «Quiero cantarle a mamá, pero no me dejan entrar». Sus palabras, llenas de dolor infantil, atravesaron a Víctor, que luchó por contener las lágrimas. «Los médicos están haciendo todo lo posible», dijo, buscando palabras que ofrecieran consuelo sin falsas promesas. «Vuestra mamá es fuerte como vosotras, y yo estoy aquí para cuidaros, pase lo que pase». Clara, con una determinación desgarradora, preguntó: «Si mamá muere, ¿quién nos cuidará? ¿Nos llevarán a un sitio como los niños sin familia?». La pregunta lo golpeó como un rayo, revelando el terror que las niñas habían guardado en silencio. Víctor miró sus rostros, cada uno reflejando un miedo diferente. Clara intentaba controlar. Sofía buscaba lógica. Lucía se hundía en la tristeza. «Yo», dijo, su voz resonando con una certeza que no sabía que tenía. «Porque soy vuestro papá. Nunca os dejaré, ni ahora ni nunca». La palabra papá reverberó en el jardín, un reconocimiento espontáneo que sorprendió incluso a él mismo. Las niñas lo miraron, sus ojos abiertos de asombro. Sofía, siempre analítica, preguntó: «¿Eres nuestro papá de verdad? ¿Por qué no estabas antes?». Víctor tragó saliva sintiendo el peso de 6 años de ausencia. «Lo supe cuando os vi en el pasillo», dijo, su voz quebrada. «Tenéis los ojos de vuestra madre, pero también algo mío. La fuerza de Clara, la curiosidad de Sofía, la alegría de Lucía. Cometí un error al no estar antes, pero prometo compensarlo». Lucía, con lágrimas cayendo, se lanzó a sus brazos, sollozando contra su pecho. Sofía, dudando, se acercó lentamente, tocando su mano como para confirmar que era real. Clara, aún rígida, susurró: «Si eres nuestro papá, no puedes irte otra vez». «No me iré», prometió Víctor, abrazándolas a las 3. «Sois mi familia ahora». Teresa, observando desde un banco, sintió una mezcla de alivio y cautela. Sabía que este momento era un punto de inflexión, pero también que la enfermedad de Elena y las maniobras de Laura podían destruirlo todo. «Vamos, dentro», dijo, su voz firme. «Necesitáis descansar». Esa tarde la crisis se intensificó. Mientras Víctor estaba en una reunión crucial en Navarro Tech, discutiendo una fusión que podía salvar la empresa de una crisis financiera, su teléfono vibró con un mensaje de Teresa. «Elena está en quirófano, ven ahora». Dejó la sala sin explicaciones, ignorando las protestas de su equipo, y corrió al hospital, su corazón latiendo con un terror que ninguna negociación había provocado. En la sala de espera de cuidados intensivos encontró a las niñas con Teresa, sus rostros pálidos bajo las luces fluorescentes. Clara estaba sentada rígida, sus puños apretados como si pudiera controlar el destino. Sofía leía un folleto sobre trasplantes renales, buscando respuestas en la ciencia. Lucía lloraba silenciosamente, abrazada a su flauta, que emitía notas débiles cuando la apretaba. «¿Qué pasó?», preguntó Víctor, arrodillándose junto a ellas. «Sus riñones colapsaron por el lupus», explicó Teresa, su voz quebrada. «La cirugía es arriesgada y las próximas horas son críticas». Clara, con una voz que intentaba ser fuerte, preguntó: «Si mamá no despierta, ¿nos quedarás contigo de verdad?». La pregunta lo atravesó, revelando la profundidad de su miedo. Víctor tomó sus manos, mirando a cada una. «Os lo prometo. Sois mis hijas, y este es vuestro hogar conmigo, pase lo que pase». Las horas siguientes fueron una eternidad. Víctor se convirtió en su ancla, respondiendo a las preguntas de Sofía sobre la función renal, contándole cuentos de su infancia en la Barceloneta a Lucía para calmarla y asegurándole a Clara que no debía llevar todo el peso sola. Llevó a las niñas a la cafetería del hospital, donde compartieron un platillo de croquetas y un zumo de naranja, un intento de normalidad en medio del caos. Cuando Lucía derramó su zumo y rompió a llorar, no por el accidente, sino por el miedo acumulado, Víctor se arrodilló, ofreciéndole su pañuelo. «Está bien llorar por las cosas grandes», Lucía dijo. «El zumo es solo una excusa». Clara, observándolo, comenzó a suavizar su guardia, sus ojos mostrando una chispa de confianza. A medianoche el doctor Jordi García apareció, su rostro agotado pero aliviado. «La cirugía fue un éxito», anunció. «Elena está estable.
pero las próximas 24 horas serán cruciales para su recuperación. El alivio inundó la sala, templado por la fragilidad del momento. Las niñas, exhaustas, se acurrucaron contra Víctor, que las abrazó, sintiendo por primera vez el peso y la alegría de ser padre. «Mamá va a estar bien», murmuró Sofía, más para sí misma que para los demás. Lucía, apretando su flauta, dijo: «Le cantaré cuando despierte». Clara, relajada por primera vez, susurró: «Gracias por quedarte, papá». Pero la amenaza de Laura no había desaparecido. Al día siguiente, mientras Víctor llevaba a las niñas a la escuela, su abogada, Marta Soler, lo llamó. «Laura ha presentado una demanda formal», dijo. «Alega que no eres apto para la custodia, citando tu vida de soltero y tu historial laboral. También está investigando a Elena, insinuando que su enfermedad la incapacita como madre». Víctor sintió una furia helada. Laura no solo había bloqueado las llamadas de Elena años atrás, sino que ahora intentaba arrancarle a sus hijas para proteger la imagen de Navarro Tech. «No lo permitiré», respondió. «Prepara una defensa. Estas niñas son mi familia». Esa noche, en la capilla del hospital, Víctor encendió una vela para la Virgen de Montserrat, pidiendo fuerza para proteger a Clara, Sofía y Lucía. Mientras la llama parpadeaba, supo que la batalla por su familia apenas comenzaba, pero también que por primera vez tenía algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. El invierno se asentaba en Barcelona, y las calles de Gracia se iluminaban, con luces navideñas que parpadeaban como estrellas en diciembre de 2025. Los mercados de Santa Llucia bullían con figuritas para belenes, turrones de almendra y el aroma dulce de neules recién horneadas. Las familias paseaban por la Rambla, envueltas en bufandas, mientras los niños cantaban villancicos en las plazas. En el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, la recuperación de Elena Martí avanzaba lentamente, cada día trayendo un poco más, de la mujer que había llenado lienzos con amaneceres de Montjuïc. Clara, Sofía y Lucía, las trillizas de 5 años, comenzaban a ver a Víctor Navarro no solo como un amigo de su madre, sino como un padre que había prometido quedarse. Tras la cirugía de emergencia de Elena, Víctor había transformado su vida. Abandonó su ático estéril en la avenida Diagonal por un piso cálido en Gracia, a pocos pasos del hospital y la escuela de las niñas. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban cubiertas de dibujos de Clara, con amaneceres que capturaban la luz de Barcelona, mapas estelares de Sofía, trazados con precisión científica, y partituras de Lucía, garabateadas con notas de canciones infantiles. Los domingos se convirtieron en domingos de crepes, una tradición que las niñas bautizaron con risas. Víctor aprendió a hacer crepes perfectamente redondos para Sofía, que exigía simetría, en forma de flores para Lucía, que amaba lo bello, y decorados con frutas frescas para Clara, cuya mirada artística notaba cada detalle. «¿Por qué son diferentes?», preguntó Sofía una mañana estudiando su plato con ojos inquisitivos. «Porque cada una sois única», respondió Víctor, sonriendo mientras volcaba otro crepe en la sartén. «¿Por qué daros lo mismo si queréis cosas distintas?». Víctor se sumergió en los mundos de las niñas, aprendiendo sus lenguajes. Clara dibujaba cuando estaba preocupada, sus lápices creando paisajes que reflejaban su inquietud. Sofía preguntaba sobre planetas y galaxias, buscando lógica en un mundo donde su madre seguía enferma. Lucía cantaba para sanar, su voz llenando el piso de una alegría que desafiaba la tristeza. En el recital de ballet de la escuela, un homenaje a Elena, Víctor llevó un ramo de margaritas, las flores favoritas de ella. Clara danzó con una fuerza feroz, como si cada paso afirmara su resistencia. Sofía se movió con precisión calculada, cada gesto medido. Lucía brilló con pura alegría, su sonrisa iluminando el escenario. Cuando Lucía lo vio en el público, lo saludó con un gesto espontáneo, rompiendo la coreografía, y el público estalló en risas cariñosas. «Fuisteis magníficas», dijo Víctor, entregando a cada una un pequeño ramo. Clara, aceptando el suyo, lo miró con intensidad. «¿Por qué te importamos tanto? ¿Es solo por mamá?». La pregunta, directa como siempre, lo hizo detenerse. Víctor se arrodilló encontrando su mirada. «Empecé viniendo por vuestra madre, pero ahora me importáis porque os conozco. Clara, eres valiente y proteges lo que amas. Sofía, eres brillante y ves el mundo con claridad. Lucía, tu alegría hace mejor a todos. Sois vosotras y no dejaré de estar aquí». Por primera vez Clara sonrió, su desconfianza desvaneciéndose como niebla bajo el sol. Para Navidad, Víctor encargó pulseras de plata en una joyería del Indes Born, cada una con un mensaje grabado. «Tu fuerza protege para Clara, tu curiosidad ilumina para Sofía,
tu alegría sana para Lucía. Las entregó en Nochebuena mientras decoraban un Belén en el piso, colocando figuritas bajo la mirada de la Virgen de Montserrat. ¿Por qué son diferentes?, preguntó Lucía, girando su pulsera para captar la luz. Porque cada una brilla a su manera, dijo Víctor. Clara, leyendo su mensaje, susurró: ¿de verdad soy fuerte? Víctor asintió tocando su hombro. Eres la persona más fuerte que conozco, Clara. Llevas cuidando a tus hermanas desde que mamá se puso enferma. Sofía, abriendo su locket, leyó: tu curiosidad ilumina. Miró a Víctor sorprendida. ¿Cómo sabías que quiero ser astrónoma? Porque siempre preguntas por las estrellas, respondió él. Lucía, abrazando su pulsera, dijo: la mía dice que sano corazones. ¿Eso hago? Cada día, aseguró Víctor, con cada canción. Pero la amenaza de Laura Navarro persistía. Su demanda por la custodia avanzaba en los tribunales, respaldada por informes que cuestionaban la salud de Elena y la estabilidad de Víctor. Laura había recopilado declaraciones de antiguos colegas de Víctor, pintándolo como un workaholic, incapaz de criar a 3 niñas. También insinuaba que Elena, debilitada por el lupus, no podía ser una madre adecuada. Víctor, con su abogada Marta Soler, contraatacó con pruebas de la manipulación de Laura. Transferencias bancarias que demostraban el soborno a su asistente en Singapur para bloquear las llamadas de Elena y correos que revelaban su vigilancia de la vida de Elena durante años. Laura no solo me alejó de mi familia, dijo Víctor, su voz cargada de furia. Ha intentado controlar todo por el bien de la empresa. Víctor enfrentó a Laura en su despacho en Navarro Tech, un espacio frío con vistas al puerto. «Para», dijo, su voz como acero. «Son mis hijas. Si sigues con esta demanda, expondré cada maniobra tuya y no solo perderás en el juzgado, sino cualquier respeto que te quede». Laura, pálida, intentó defenderse. «Lo hice por la empresa, por nuestro legado», dijo. «Tu legado es dinero», respondió Víctor. «El mío son Clara, Sofía y Lucía». Intimidada por las pruebas y la determinación de su hermano, Laura firmó un acuerdo para retirar la demanda a cambio de mantener su posición en la empresa, aunque Víctor cortó todo contacto personal con ella. En Nochebuena, la familia improvisada celebró en el piso de Gracia. Víctor y las niñas decoraron un Belén, colocando pastores y reyes magos mientras comían turrón y neules. Lucía cantó Fum Fum Fum, y Clara dibujó un Belén en papel, incluyendo a Víctor junto a las niñas. Sofía, con su mapa estelar, señaló una constelación. «Es como nosotros», dijo. 3 estrellas juntas brillando más porque están cerca. Víctor, abrazándolas, sintió que por primera vez tenía un hogar verdadero, pero sabía que el futuro dependía de Elena, cuya recuperación seguía siendo incierta, y de su capacidad para construir una familia desde las cenizas de su pasado. La primavera de 2027 florecía en Barcelona, y los naranjos de Sant Cugat perfumaban el aire con un dulzor que anunciaba días cálidos. Las calles de Gracia vibraban con músicos tocando habaneras en las plazas, mientras los cafés servían suquet de peix, crema catalana y vasos de cava frescos. En una casa modernista con ventanas que capturaban la luz dorada del Mediterráneo, Elena Martí, ahora recuperada, pintaba un lienzo de Montjuïc, sus pinceladas llenas de vida. A su alrededor, Clara, Sofía y Lucía, sus trillizas de 7 años, jugaban en el jardín, mientras Víctor Navarro, el hombre que se había convertido en su padre, preparaba una fideuá en la cocina, riendo con las niñas. El camino hacia este momento había sido largo y lleno de pruebas. Tras la cirugía de emergencia de Elena en octubre de 2025, Víctor había abandonado su vida de empresario distante para convertirse en un padre dedicado. Cambió su ático en la Diagonal por un piso cálido en Gracia, donde las paredes se llenaron de dibujos, mapas estelares y canciones. En el cumpleaños 36 de Elena, en marzo de 2026, las niñas revelaron que sabían que Víctor era su padre. «Lo descubrimos hace semanas», dijo Sofía, siempre la más lógica. «Tienes nuestros ojos». Elena, enfrentándolo por primera vez desde su recuperación, admitió con voz temblorosa. «No te dije porque creí que estabas mejor sin nosotras. Pensé que tu mundo era demasiado grande para incluirnos». Víctor, con lágrimas contenidas, respondió: «Mi mundo estaba vacío sin vosotras. Lo siento por todo lo que perdí, pero estoy aquí ahora». La recuperación de Elena fue lenta, pero constante. En verano de 2026, la familia se trasladó a una casa en Sant Cugat, un refugio con un jardín lleno de hierbas para Elena y un estudio donde sus lienzos capturaban amaneceres y atardeceres. Víctor, viviendo a pocas calles, se convirtió en padre a tiempo completo, recogiendo a las niñas de la escuela,
ayudando con deberes y preparando fideuá los fines de semana, una receta que aprendió de su abuela en la Barceloneta. Las niñas lo llamaban papá con naturalidad, y él aprendió a navegar sus mundos, Clara con su fuerza protectora, Sofía con su mente inquisitiva, Lucía con su corazón sanador. En una noche de abril, mientras compartían crema catalana bajo un cielo estrellado, Clara reflexionó. No somos una familia normal, ¿verdad? Empezamos al revés, con bebés y luego papás. Elena, sentada junto a Víctor, sonrió. Las sinomotes, mejores familias no empiezan normales, eligen amarse cada día, sin importar cómo comenzaron. Sofía, mirando las estrellas, añadió, como una constelación. Cada estrella es diferente, pero juntas brillan más. Lucía, abrazando su caja de música, dijo, como cuando compartimos churros con papá en el hospital. Víctor creó la Fundación Clara, Sofía y Lucía, dedicada a apoyar a niños, huérfanos y con enfermedades crónicas. Clara diseñó carteles con sus dibujos. Sofía organizó talleres de astronomía y Lucía cantó en eventos benéficos, su voz llenando auditorios de esperanza. La fundación se convirtió en un faro para familias en crisis y las niñas, ahora de 7 años, encontraron propósito en ayudar a otros. Sé cómo se siente tener miedo de perder a alguien, dijo Clara en un taller, pero el amor siempre encuentra un camino. El conflicto con Laura Navarro, la hermana de Víctor, se resolvió en invierno de 2026. Tras retirar su demanda, por la custodia intimidada por las pruebas de su soborno y manipulación, Laura se alejó de la familia. Envió un mensaje a través de su abogado. Espero que sean felices. Víctor, al leerlo, sintió alivio, pero también tristeza por la hermana que había elegido el poder sobre el amor. El detective contratado por Laura confirmó que Elena no tenía documentos relacionados con los negocios de Navarro Tech, cerrando el capítulo de las intrigas. No había nada que encontrar, dijo el detective. Solo una madre que dio todo por sus hijas. En octubre de 2027, Víctor observaba a las niñas preparar fideuá en la cocina de San Cugat, riendo mientras hacían un desastre con los fideos y el caldo. Clara dirigía con precisión. Sofía medía los ingredientes como una científica. Y Lucía cantaba una habanera para darle sabor. «Papá, hicimos la cena», anunció Lucía, sosteniendo una cuchara con orgullo. Víctor, abrazándolas, sintió su corazón lleno. «La familia es elegir amarse cada día», dijo Clara, repitiendo las palabras de su madre. Sofía añadió, «como las estrellas que siempre están aunque no las veas». Lucía, con una sonrisa traviesa, dijo, «y como cuando compartimos churros con papá». Esa noche, bajo un cielo estrellado, la familia se reunió en el jardín leyendo un cuento de Mercè Rodoreda mientras las luces de Barcelona titilaban, a lo lejos. Elena, con un lienzo a medio terminar a su lado, miraba a Víctor y las niñas, agradecida por un amor que había renacido de las cenizas. Clara, Sofía y Lucía se durmieron en un columpio, seguras en un hogar lleno de risas, canciones y promesas cumplidas. Un encuentro fortuito en un hospital había encendido 3 luces que iluminarían Barcelona para siempre. Un testimonio de l'Ibisisot Toalis, poder del amor que elige quedarse, sin importar los errores del pasado.